Hola, amada familia Corandeo. Este es nuestro primer devocional matutino 2024, Verdad para Vivir. Bienvenidos. Marzo 27. Salvos por un sacrificio. La sangre les será a ustedes por señal en las cosas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo viera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. Bueno, vamos a iniciar orando a nuestro Señor, presentando este día en las manos de nuestro Redentor y encomendándonos a Él para que nos guíe en todo. Así que oremos, mis amados hermanos. Buen Dios y Padre nuestro, buenos días, Señor, y muchas gracias una vez más por tu amor y misericordia, por esas nuevas misericordias que nos concedes, con las cuales, Señor, nos has despertado, Dios mío, arropándonos con ellas, Señor, mostrándonos una vez más esa gracia, oh Dios, para con nosotros. Señor, no nuestros méritos, porque aunque debemos tener buenas acciones por ser redimidos, por haber sido alcanzados por tu gracia, porque para buenas obras hemos hecho, Señor, no por esas buenas obras nos acercamos ante ti. Aparte de que por mucho que tengamos la capacidad de presentarlas, Señor, no nos alcanzarían jamás para obtener el permiso tuyo, Señor, a través de ellas. Porque venimos por medio de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor. Porque no hay otro mediador, Señor. No hay otro mediador que pueda ser representante y ser mediador entre tu, oh Dios, y nosotros, hombres indignos por causa de nuestra naturaleza, para acercarnos delante de ti, Señor. Por eso venimos por Cristo en gratitud. Por eso venimos por Cristo, Señor, ante tu presencia para honrar, glorificar y exaltar tu santo nombre. Venimos solo por el bendito Dios, por nuestro gran y único sumo sacerdote que traspasó los cielos para entrar no a un tabernáculo terrenal, sino al gran y más perfecto, al genuino tabernáculo, el creado por ti, oh Dios, por ti mismo, y se acercó no ante la presencia tuya de manera simbólica como lo hacían los sacerdotes y los sumos sacerdotes cada año, sino que se acercó ante tu real presencia, no para ofrecer el sacrificio de otro cordero, sino para ofrecer su propia vida en sacrificio, en sustitución por nosotros, para de esa manera redimirnos de nuestros pecados, para de esa manera hoy podamos nosotros entrar ante ti, Señor, y alcanzar más gracia y más misericordia para este y cada día de oportuno socorro. Te agradecemos porque es por Él que estamos delante de ti, no por la sangre de un cordero, de un animal, es por la sangre de Cristo, tu Hijo, nuestro Señor, aquel cordero que tú mismo colocaste para que fuese nuestro sustituto, y aquel cordero que fue presentado por nosotros desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde antes de la creación de todas las cosas, es decir, planeado desde aquel momento para morir por nosotros. Por él hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, para ser santificados una vez más, para una vez más ser purificados, para una vez más, Señor, ser lavados y estar delante de tu presencia, Señor, disfrutándote, disfrutando de tu gracia, de tu poder, de tu amor, de tu majestad, disfrutando de ti, Señor, de tu misericordia, y poder seguir perseverando, Señor, porque como dice la carta a los Hebreos, no somos de los que retroceden para perdición, y oramos que así sea, sino de los que tienen fe para preservación de sus almas, fe en ti, Señor. Aquí estamos delante de ti, oh Dios, porque ante quién más pudiésemos estar para hallar fuerza, ante quién más pudiésemos estar para encontrar consuelo, aliento para nuestras vidas, perdón para nuestros cuerpos pecaminosos, Señor, porque también estamos delante de ti, Señor, para ello. Hemos hecho lo bueno y te agradecemos porque es por tu Espíritu que nos acompaña. Hemos hecho cosas que te agradan y te damos gracias, Señor, porque si no es por ti no la podemos hacer. Pero hemos pecado, Dios. Hemos hecho lo malo delante de ti, grave o levemente, Señor. Y sí es cierto,
pudiésemos decir que menos mal no son pecados graves, que menos mal son apenas pecados diminutos. Sin embargo, aunque nos alegra no pecar de manera grave, escandalosa, grotesca delante de ti, no podemos gozarnos, tranquilizarnos porque nuestros pecados sean leves, porque simplemente sean griterías de alguno, porque simplemente sean pensamientos, porque simplemente sean pequeñas mentiras como algunos llamarían, porque simplemente sean pecados que nadie más ve sino Dios. Precisamente por eso, Señor, también encendemos nuestra alarma. Precisamente por eso venimos delante de ti a pedir perdón, Señor, porque pequeños pecados pueden terminar formando una gran mancha en nuestra vida, o porque pequeños pecados al acumularse terminarán engendrando grandes pecados. Así que pequeñas faltas terminan engendrando grandes faltas ante ti. Por eso, Dios, guárdanos de caer en ese letargo espiritual y ver los pecados como simplezas, sin ver la gravedad de ellos, Señor, sin discernir realmente lo terrible que puede terminar siendo eso para nuestra vida. Señor, manténnos en alerta y siempre, Dios de la gloria, siempre buscando tu perdón, no importando el pecado, el tipo de pecado que sea, siempre buscando tu gracia. Ayúdanos, Señor, de no solamente hacer lo malo, sino de dejar de hacer lo bueno, dejar de orar, dejar de leer tu palabra, dejar de estudiarla, dejar de meditarla. Ayúdanos, Señor, a combatir todo ese tipo de cosas. Lo único que hace es ofenderte, llevarnos a ofenderte y manchar nuestras vidas. Así sea poco, pero finalmente es una mancha, finalmente es una ofensa. Danos discernimiento y ayúdanos a crecer en tu gracia, como dice tu palabra, para poder seguir a través de la comunión con tu Espíritu, combatiendo contra esos pecados. Esta es nuestra vida, te damos la honra, te damos la gloria, la alabanza y toda la exaltación, Señor, porque tú eres digno de recibirlo y porque nuestras vidas están en tus manos, Señor. Las encomendamos nuestra vida en tus manos y encomendamos a nuestra familia, Señor. Algunos tal vez en el transcurso del devocional saldrán a trabajar, a tomar sus vehículos o el lugar o el medio que los va a llevar a sus trabajos. Señor, en tus manos nos encomendamos. Desde ya pedimos que este día sea un día de gran bendición, Señor. Y de gran bendición es porque pedimos que tú estés ahí guiándonos, dirigiéndonos en todo, Señor, para que nos ayudes incluso a poder comprender y ver con esta perspectiva tuya, a la luz, al lente de tu palabra, tras del lente de tu palabra, pues ver cada circunstancia que nos irá rodeando durante el día. Para algunos tal vez no será un buen día, para algunos tal vez incluso ya no están en un buen día debido a las circunstancias que están viviendo. Sin embargo, oramos, Dios, porque ciertamente es una promesa para tus hijos, que para los que te aman, todas las cosas ayudan para bien. Oh Dios, concédenos entonces discernir aquel bien, sabiendo que inicialmente es formar el carácter de tu Hijo en nosotros, pues ayúdanos a discernir, Señor, estas adversidades y podamos, Señor, siempre tener una mejor dirección de parte tuya a través de tu Espíritu que nos guía siempre, que nos consuela y que lo hace a través de tu santa palabra, porque la espada del Espíritu es la palabra del Señor. Gracias, bendito Dios, te damos por tu gran bondad, por tu gran misericordia. Te damos de antemano por la hermana Andrea que pasa por esos tiempos terribles de migraña, Señor, y no solamente por mi hermana, sino por todos aquellos que tal vez estén lidiando con terribles enfermedades, y algunos que tal vez incluso están aquí conectados. Señor, oramos por cualquier hermano o hermana que esté enfermo, que esté padeciendo dificultades, que esté con terribles dolencias y aún así conectados, Señor. Oramos por todos para que quieras, Señor, colocar tu bendita mano sobre ellos y darles, concederles la sanidad para su cuerpo, pero sobre todo la firmeza de la fe en sus almas, Señor, para que a pesar de cómo estén llevando, Señor, el día, la semana, oh Dios, que no tengo esa fe, que siempre se mantenga firme en ti, Señor. Gracias, Dios. Muchas gracias te damos y encomendamos este devocional en tus manos para que nos guíen, nos dirijas, seamos edificados, fortalecidos, podamos ser consolados a través de recordar palabras, Señor, o aprender enseñanzas a través de Él que nos consuelan, nos afirman y nos ponen en sus sendas siempre perseverantes.
delante, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a hacer lectura del devocional marzo 27 bajo el título Salvos por un sacrificio. Que este hermano va a hacer lectura del devocional, puede levantar su manito para darle luz. Mi hermano Carlos, bienvenido a tu lectura. Amén. Gracias, Pastor David. Marzo 27. Salvos por un sacrificio. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera la tierra de Egipto. Éxodo 12:13. ¿Qué sucede durante la comunión? ¿Por qué los cristianos comen pan y beben de una copa? Al buscar respuesta a estas preguntas, no muchos de nosotros pensamos en Moisés. Si vemos su historia demasiado cerca, obtendremos solamente una vista truncada de los juncos, de la zarza y de las plagas. Sin embargo, si nos alejamos lo suficiente, podemos ver y compartir la gloria de la perspectiva global de Dios. Para echar a andar el éxodo de su pueblo, Israel, Dios pasó por la tierra en juicio y envió la última de las 10 plagas sobre Egipto, de manera que todo primogénito de los egipcios murió. Los primogénitos de los israelitas también habrían muerto, porque no eran inocentes de pecado, y éste conduce a la muerte. Romanos 6:23. No obstante, Dios proveyó una manera para que ellos escaparan a través de la Pascua. Cuando el Señor veía la sangre del cordero sacrificado, pintaba con hisopo en los postes y dinteles de las puertas. Éxodo 12:22. Él pasaba sobre aquella casa. En el Antiguo Testamento, esta Pascua fue el gran acto de la salvación de Dios. En y a través de ella, Dios le enseñó a su pueblo un principio vital. Dios salva mediante un sacrificio. Dios salva mediante un sustituto. Él salvó a estas personas porque un animal había sacrificado en su lugar. Tal como lo narra Moisés esa noche en Egipto, no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Éxodo 12:30. Un hijo o un cordero habían muerto. El pueblo de Dios merecía morir por su pecado, pero si confiaban en el sacrificio de otro, tal como Dios había mandado y provisto, eran librados. Todos los años durante la historia del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios recordaba este evento y esta gran verdad. Dios salva mediante un sustituto. Todos esos años y fiestas resaltan la importancia del momento cuando Juan el Bautista vio a Jesús llegar y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Aquí estaba la provisión de Dios hecha hombre para salvar a su pueblo de sus pecados y liberarlos, tal como el Cordero de la Pascua. El éxodo de Israel es un anticipo del gran éxodo de la humanidad. Cuando una mujer o un hombre que merece el juicio de Dios confía en la sangre que fue derramada por él en la cruz, encuentra libertad del pecado. Tal cadena es rota, tal como las de los israelitas cuando fueron liberados de la esclavitud. La siguiente vez que pienses en la comunión, considera la historia de Moisés, la zarza ardiente y las plagas. Entonces, conecta los puntos y recuerda que la razón por la que participamos en esta celebración es que Jesús es nuestro sacrificio. Él es el Cordero de Dios. Él es tu sustituto. No tienes que temer el juicio, pues ya se encuentra detrás de ti. Ha sido pagado y tratado en la cruz. Estás de camino a la tierra prometida. Juan 19:16-37. Amén. Muchas gracias, mi hermano
tenemos un buen devocional para que de alguna manera hemos pasado por este tema. Estaba recordándome el devocional que se llamó el Día de la Expiación, ¿no? O sea, el Yom Kippur, que está muy conectado con todo eso que se hacía, ¿no? Y bueno, de alguna manera hemos hablado de sustitución, hemos hablado del término consumado, ¿no? Términos que realmente lo que hacen con nosotros o con nuestra vida es poder llevarnos a recordar cuál es nuestra posición delante de nuestro Señor. Así que creo que es un buen devocional para recordarnos el Evangelio. Hoy veía como un tiempo que si bien para nosotros creyentes nos va a ayudar, si hay algún no creyente, es decir, alguien que no practica el cristianismo, pues también va a ser de beneficio para su vida. Si hay alguien que está iniciando en la fe cristiana, pues va a ser también de mucha ayuda para su vida, porque cada vez creo que constantemente nuestra vida debe estar recordando el Evangelio, y eso es así, ¿no? Cada vez que nosotros nos acercamos delante de la presencia en oración, es bueno recordar que la razón por la que estoy no es por mi mérito, sino por el mérito de Cristo, por su sacrificio en la cruz. Ahí estoy recordando el Evangelio. Cada vez que lo hacemos, cada vez que orásemos, debiésemos decir gracias, Señor, porque la razón por la cual yo estoy aquí en este momento es por tu Hijo Jesucristo, porque tú lo enviaste a morir. Y cada vez que estamos en la congregación, nuestros cánticos nos van a estar recordando el sacrificio. Cada vez que esté meditando en el Señor, debo estar recordando su sustitución, su sacrificio. Es decir, la vida cristiana, hermanos, es un constante recordar lo que Dios hizo por nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Eso es nuestra vida. Es un constante recordar. Porque siempre nos va a ayudar a ese recordatorio, siempre nos va a llevar a poder saber o a tener consuelo de que si hoy podemos estar delante de Dios, no lo estoy porque lo merezco, ¿sí? Yo creo que muchos de nosotros, y digo nosotros, y no digo ustedes, digo nosotros, lidiamos con el hecho de saber que no somos merecedores, y podemos entrar en una batalla de yo qué hago aquí, yo para qué oro, yo para qué estoy en sus sendas, en sus caminos, en su servicio, si no soy digno, si no, y creo que es para a muchos el enemigo los va a atacar constantemente, o sus propias conciencias los va a atacar constantemente. ¿Y por qué digo esto? Porque el ser humano, la realidad del ser humano es que muchos han crecido bajo la idea de tú obtienes lo que te mereces, tú debes ganarte tus propias cosas. Aquí nada en el mundo, nada puedes recibir regalado, en el mundo nada es regalado, todo se te cobra, así que tú tienes que ganarte todo. Y bajo ese pensamiento, al crecer bajo esa perspectiva de tú tienes que ganar todo, tu comida, tu vestido, el derecho a vivir, todo eso tú te lo ganas, y entonces uno llega con ese pensamiento ante la presencia del Señor, ante la salvación, y creemos que puede ser así o que debe ser así. Crecimos muchos de nosotros bajo el pensamiento salvación 50-50, Cristo hizo una parte, ahora tú haz la otra. Crecimos bajo el pensamiento de ayúdate, Dios dijo ayúdate que yo te ayudaré. Entonces todo eso llega a nuestra vida, termina nuestra relación con Dios, y entonces pues al ver nuestro comportamiento decimos, pues en realidad no me he ganado nada y no soy digno de estar delante del Señor. Y entonces no, pues para qué estoy, no, Dios debe estar muy enojado conmigo, yo creo que Dios debe mirar y decir, uy, no, este pelado que me tocó, si mejor dicho, y entonces entrar en ese estado de frustración. Pero por eso creo que mensajes como estos, que
nuestra mente puede fácilmente decir, no, pero ya me sé el sacrificio, ya me sé el tema de la Pascua, y ahí el escritor va a entrar a decir qué sucede durante la comunión, porque los cristianos comen pan y beben de una copa. Entonces dice, no, yo ya sé eso, el pastor cada vez que, o por lo menos en la congregación, y creo que cada congregación, pues en este caso el pastor siempre está diciendo qué es lo que significa el pan, qué es lo que significa la copa, cómo debemos participar, cómo debemos llegar. Eso ya me lo sé, ya voy a dejar ahí encendida la cámara, me voy a rapar porque yo ya sé el tema del éxodo, yo ya sé el tema del sacrificio, yo ya sé el tema del cordero sustitutivo, todo eso ya me lo sé. Y es la razón, mis amados hermanos, las cuales cuando yo tengo un comportamiento ante una información como esta, es donde digo, Señor, renueva mi mente. Renueva mi mente. Como dice la escritura, lo veíamos ayer, antier, como cristiano, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es ahí donde debemos meditar en cómo estamos nosotros abrazando o acercándonos ante estas verdades que, hermano, deben ser gloriosas, no porque sí ellas sean gloriosas, sino porque para mi corazón, para mi mente, deben ser gloriosas. Cuando yo pienso en el Evangelio, ¿en qué estoy pensando? En una información más, en algo que ya sé. Venga, yo le predico el Evangelio. Venga, yo digo, ¿qué es el Evangelio? En algo, hermano, que debe ser glorioso para nuestra vida. En algo que debe hacer saltar nuestros corazones, hacer saltar nuestra vida de gozo, de gratitud ante una verdad como esta, porque es lo que nos tiene vivos. No permitamos, hermano, que perdamos la esencia. Y alguna vez hablamos de un devocional al respecto de cómo las verdades deben llegar a nuestra vida, de cómo las verdades bíblicas deben estar en nuestro corazón. Yo, ¿qué voy a ser? Un cristiano que es muy cabezón por todo lo que sabe, o un cristiano de un gran corazón porque esas verdades están ahí cada vez hinchándolo de gozo. Una de mis oraciones es que hago tanto por mí como por los míos, en este caso mi familia, del Señor, ayúdanos a tener siempre hinchados nuestros corazones de gratitud y de gozo por todo lo que tú nos das, siempre. Y por eso eso es un recordatorio. Pero ¿cómo lo estoy viendo yo? Porque es una información buena, y creo que si usted camina en la Reforma o está en una iglesia bíblica, eso ya debe ser ha sido predicado, ya esto ha entrado como información, y no se preocupa cuando una persona llega con su emoción de conocer a Cristo. ¿Usted cómo hace? Sí, yo ya sé eso, sí. Estás en alguna ocasión, me pareció muy triste, porque era como entre menospreciar, pero decir una realidad. Había una iglesia que estaba en su deseo de estudiar porque estaba conociendo la Reforma, y había un hermano que los estaba escuchando, y entonces querían estudiar, y entonces a cualquier hermano, sería bueno hacer ese estudio, sí, sería bueno también, sí, y vamos a estudiar todos esto y lo otro. Entonces yo le dije a este hermano, están emocionados, están deseosos de aprender más la palabra. Me dijo, sí, es la fiebre de la Reforma. Y entonces yo lo miré y dije, sí, pero hay que aprovechar, ¿no? Sí, pero eso les va a pasar. Y yo digo, no, pero no sea tan así como tan negativo, tan pesimista. Y lo peor, hermano, es que pasó. Su fiebre pasó. Su deseo de estudiar pasó. Entró en un estado ya de, no, ya, vamos a hacer esto. No, después. Y entonces recordaba esas palabras que me dieron mal genio por menospreciar esa hambre, pero que yo sabía que podían ser verdad. Y que pasa mucho, hermano. Y usted puede estar diciendo, pastor, ¿nos está desviando? Puede ser, pero es que esto me llevaba a pensar esto, hermano. Esto es algo que conocemos.
yo personalmente he hablado acerca de esto en estos devocionales. La sustitución de Cristo. Una gran verdad. Ella en sí mismo es gloriosa. En sí mismo la sustitución. Hay un canto, yo les compartí un cántico, otra vez incluso basado en esto, glorioso intercambio. Y es gloriosa, me parece gloriosa. Y yo mismo pido, no soy perfecto, yo lucho mucho con mis creo que al igual que muchos, si usted viera la guerra aquí dentro de mí es aterradora, es bastante sangrienta la guerra dentro de mí, por mantener esas verdades vivas en mí. Lucho porque cada vez que piense en esto, hermano, yo le digo, Dios, sácame un suspiro siempre que piense en ti. Hazme suspirar cada vez que yo vea mi condición y te vea, te diga, gracias Dios, porque realmente indigno soy. Como diría el salmista, ¿quién soy yo, hijo de hombre? ¿Quién soy yo, hombre, para que tú hayas querido tener mi misericordia? Que yo pueda pensar en esto y decir, ¿quién soy yo, hijo de hombre, para que tú hayas pensado en mí? A veces yo les decía en alguna ocasión, tal vez lo van a haber olvidado, yo decía, yo soy de los que constantemente digo, ¿qué pensará de mí? Pero inmediatamente, bueno, casi inmediatamente recuerdo y digo gracias por mirar a tu hijo en mí. Porque si tú me dices lo que piensas de mí sin Cristo, desechado. Pero gracias por mirar a tu hijo en mí. Y qué es lo que hace que yo tenga una confianza y tranquilidad, no en mí, sino en Cristo y en Dios mirándome. Porque eso es el Cordero. Cuando hay un momento del escritor te dice, cuando yo entiendo todo lo que ha ocurrido, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento con el Cordero, entonces pienso en las palabras de Juan. He aquí, mirar a Cristo. Y eso es una revelación. Yo creo que Juan ni siquiera entendía lo que estaba diciendo. Ese momento fue Dios por su Espíritu tomando a Juan para que esas palabras quedaran escritas ahí, porque yo estoy seguro, no, ni siquiera Juan entendía lo que estaba diciendo. Yo me imagino a Juan diciendo, ¿qué significa eso que dije? Mirar entrar a Cristo, aquel que él después dice, yo bautízame, yo no soy digno de bautizarte. Él no estaba entendiendo. Si hubiera entendido las palabras del Cordero, entendería entonces que sí tenía que bautizar. Pero ver entrar a Cristo, yo no me imagino cómo se habrá iluminado, cómo le habrán brillado los ojos a Juan, esperando al Mesías y tener esa revelación en ese momento de ver a su primo, porque era su primo, entrar y decir, este es él, y mirarlo y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y digo, no lo entiende, porque Juan de alguna manera pensaba era solamente la restauración de su pueblo Israel. Más adelante lo vemos pensando, venga, ¿por qué no se soluciona todo? ¿Por qué estoy encarcelado? Soy el profeta del Mesías. ¿Por qué estoy encarcelado? ¿Por qué Herodes me encarceló? ¿Por qué Herodes está siendo acorralado por el Mesías? Por favor, dígale que si es él o es otro. Vaya, díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos caminan, los pobres reciben el evangelio del reino. Para que entienda que el reino no es físico, el reino es espiritual. Y Juan pueda decir, ok, entendí que esto no es de esta vida, no es un reino terrenal, es un reino espiritual mucho mejor, más glorioso, más poderoso, un reino que trasciende lo terrenal, un reino que se eleva a lo celestial, no va a estar solamente por encima de reinos mundanos, sino de reinos espirituales, de potestades, de principados, del mismo Satanás. Entonces aquí tenemos al escritor enseñándonos qué es el acto
de la Pascua, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Las 10 plagas, por si alguien de pronto no recuerda o no tiene claridad de esta escena, bueno, puede ubicarse en lo que es el Éxodo, el libro del Éxodo, segundo libro de la Biblia, y se va a encontrar que el pueblo estaba, que luego de que pasó el evento con José, por causa de José, Israel tuvo que llegar a tierras egipcias. Al principio eran los huéspedes de honor, los invitados de honor, porque eran la familia de José, el segundo hombre importante después de Faraón, y terminan esclavizados. Se muere José, muere el faraón que estimaba a José, llega otro faraón y estos terminan siendo esclavos. Empiezan a clamar, suplicar. Bueno, Dios levanta a Moisés, ahí aparece Éxodo, levanta a Moisés para que vaya a ser libertador del pueblo. Todo se complica, vienen las plagas de Egipto, 10 plagas exactamente. El faraón está endurecido. Dios ya le ha dicho a Moisés que eso va a ser así, que él no va a ablandar el corazón de Faraón, que él lo va a dejar en su dureza, porque el objetivo es llegar a la última plaga, porque es ahí donde va a doblegar el poder no solamente de Faraón, sino el poder de Egipto, y le va a demostrar a las naciones del mundo quién es el que manda, quién es el rey, que es Jehová, Dios de los ejércitos de Israel. Así que entonces termina la 10ª plaga, que es donde los primogénitos de cada familia van a morir. Y entonces la única forma de salvar a los primogénitos de la familia de Israel es a través de un sacrificio. Y Dios le dice a Moisés: hagan eso, sacrifiquen un cordero, y con la sangre, ¿qué van a hacer? Un cordero primogénito, y con la sangre van a coger un hisopo, una brocha, y van a untar los postes de las puertas, van a untar las puertas, y de esa manera cuando pase el ángel de Jehová, entonces no entre y mate el primogénito. Y así fue, así ocurrió. El día que pasó el ángel de la muerte de Jehová, entonces todos los primogénitos de Egipto murieron, incluyendo el hijo de Faraón. Y no pasó así con los primogénitos de Israel. ¿Y qué entendieron ellos? Bueno, que a través de un acto que Dios llevó a cabo, un acto de salvación a través de un sacrificio que se convirtió en sustituto, porque eso es, ¿no? Eso es el sacrificio, sustituto, sustitución. Cuando uno piensa en la obra de Cristo, piensa en que Él vino a ser perfecto en la tierra, perfecto ante Dios, dar gloria a Dios, para que de esa manera fuese un perfecto sustituto. Así como el cordero tenía que ser, un cordero sin mancha, un cordero sin enfermedades, un cordero que fuera primogénito. ¿Y por qué tenía que ser así? Porque ese cordero es lo que se acercaría de manera simbólica a ese sustituto de Dios. Sería perfecto en todo su estilo de vida, perfecto moralmente hablando, perfecto en justicia, perfecto en rectitud, perfecto en perfección. Y entonces Él sería sustituto. Eso estaría alumbrando lo que pasaría más adelante. Y entonces el pueblo, y esto tenía que ser recordado, esa Pascua, cuando leemos el Éxodo, cuando leemos los 10 mandamientos en Deuteronomio, usted va a observar que la Pascua, que por un lado recordaba el día de reposo originado en la creación, por otro lado también estaban recordando su reposo de la esclavitud egipcia. Eso recordaban. Entonces, y cada año lo estaban recordando, cada año recordaban la sustitución del cordero a favor de los primogénitos de Israel. Y así sucesivamente iba pasando. Ellos comían la Pascua recordando ese sacrificio, esos sacrificios que se llevaban a cabo en aquel entonces. Como eso para recordar. Ahora, cuando el escritor habla de la Santa Cena, así como los israelitas comían la Pascua anualmente recordando la liberación de Egipto, nosotros comemos nuestra propia Pascua. Nosotros tenemos nuestra propia Pascua, es que tomamos la Santa Cena. Hay iglesias, y estoy de acuerdo con ello, lo hacen cada 8 días, que cada 8 días, al ser primer día de la semana, un día que recuerda la resurrección
resurrección de Cristo, pues cada 8 días participan de la cena. Nosotros lo hacemos cada 15 días, otros lo hacen cada mes. En fin, cada uno será libre de hacerlo, aunque yo estoy a favor más de los 8 días, porque cada 8 días es día primera de la semana, día de recordar el sacrificio de Cristo, la resurrección de Cristo. Y si se recuerda la resurrección de Cristo, pues ha de recordarse el sacrificio de Cristo. Entonces, cada primer día de la semana, esas iglesias, a través de un pan y la copa, a través de su propia Pascua, están recordando la liberación espiritual de ellos. Los israelitas, su liberación de Egipto. Nosotros, la liberación del poder del pecado. Porque aquí debemos recordar que hay 3 cosas de las cuales el Señor nos ha hecho salvos. Una enseñanza de la iglesia es el Evangelio. ¿Y qué liberación, qué salvación trajo el Evangelio? No, mira, yo he sido salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué te salvó el Señor? Él es mi Salvador. Porque es un Salvador. Un Salvador te liberta, un Salvador te libra de algo. ¿De qué te salvó el Señor? Y hay gente que dice, no, yo fui salvo de las drogas. Sí, pero eso lo puede hacer cualquier centro de rehabilitación. Fui salvo del alcoholismo. Eso lo pueden hacer Alcohólicos Anónimos. ¿Salvo de qué? Ok, cuando uno observa la Escritura, la Biblia nos dice que fuimos salvos del poder del pecado. Cuando hablo del poder del pecado me refiero a la esclavitud del pecado. El ser humano está esclavizado, el ser humano sin Cristo está bajo el poder, bajo la esclavitud del pecado. Siendo salvo de la esclavitud del pecado, soy salvo de la culpa del pecado. Cuando soy esclavo del pecado, porque me inclino donde desea, entonces soy salvo de la culpa del pecado. Ya yo no soy culpable ante Dios, no soy culpable de mis maldades, porque el Cordero sustitutivo me libró de ello. Y si soy salvo del poder del pecado, es decir, de la esclavitud, por lo tanto de la culpa, entonces ya soy salvo de la condenación del pecado. Esas son las 3 facetas, creo que ya las he mencionado, de los cuales el Señor me hizo salvo. Cuando te pregunten, es que el Señor me salvó, y te digan, ¿te salvó de qué? El poder del pecado, culpa del pecado y condenación del pecado. Entonces la gente va a entender. Mucha gente, créame, que cuando dice, ¿de qué te salvó el Señor? De una enfermedad que tenía, de un mal matrimonio, de una adicción, y se limita a eso, pero eso va más allá. Me salvó del infierno, pero por esto. Entonces, y eso es lo que vino a hacer el Señor. Ahora, cuando uno entiende todo esto, por eso les decía ahorita, cuando se comprenden esos actos, uno entiende entonces, uno puede entender por qué Juan dijo en Juan 1:29, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, aquí está la provisión de Dios hecha hombre para salvar a su pueblo de sus pecados y liberarlos, así como el Cordero de la Pascua. Aquí el Cordero de Dios me lleva a mí a recordar cuando Abraham iba con su hijo hacia el monte Moriah a sacrificarlo, ¿cierto? Por mandato de Dios. Y Isaac pregunta, bueno, y papá, y el Cordero, y Abraham le dijo, pues usted. No, le dijo, aparece por primera vez esa frase: Jehová Jireh, Dios lo proveerá. Y así fue. Cuando lo estaba a punto de asesinar, como dice Hebreos, sabiendo, él dijo, ese era, y yo asesino, y lo va a resucitar porque yo digo que a través de él me va a dar. ¿Listo? Entonces, pero lo detiene. Cuando lo detiene, lo desmarra. ¿Y qué ocurrió? Un cordero, un carnero enredado entre los arbustos. Realmente Abraham tenía la fe de que Jehová proveería un cordero. Y lo proveyó. Así mismo, de alguna manera, cuando yo escucho, leo las palabras de Juan diciendo, he aquí el Cordero de Dios, está diciendo, he aquí el Cordero provisto de Dios para nuestra salvación. He aquí el Cordero provisto de Dios para ser nuestro sustituto en la cruz, en el sacrificio. Por eso yo digo que Juan no entendía lo que estaba diciendo, no comprendía esas palabras. Así como el Señor tomaba los
profetas, ellos hablaban de parte de Dios, palabras directas de Dios. No, ellos no decían, bueno, vamos ¿cómo se dice? A ensayar el evento, ¿no? ¿Qué tengo que decir yo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ellos eran tomados por el Espíritu de Dios. Ellos, los profetas, sabían que en su momento Dios les decía, haz esto y lo otro, y en su momento mi Espíritu descenderá sobre ti, yo hablaré a través de ti. No era nada organizado. Así mismo pasó con Juan. Dios tomó a Juan y habló esas palabras. El Cordero de Dios. Y aquí, la provisión de Dios hecha hombre para salvar a su pueblo de sus pecados y liberarlos así tal cual. Y es interesante porque en el tema de la simbología se habla del tipo y el antitipo. No sé si han escuchado estos términos. Tipo y antitipo son palabras en griego que hacen referencia a sombra, figura. Tipo, sombra. Tipo, figura. ¿Sí? Y así como cada figura, por causa del sol o de alguna luz fuerte, forma una sombra, ¿sí? Aquí pues no la están viendo, pero mi mano, aquí está el bombillo. Bueno, incluso note que en mi cabeza aquí hace la sombra. Bueno, esta sombra, si están viendo, esta sombra es lo que sería el tipo, y esta mano es el antitipo. Las cosas en el Antiguo Testamento son tipo, ¿son qué? Sombra. Los corderos eran sombra, ¿de cuál? Del Cordero real. Cuando Cristo apareció, es como si Juan hubiese dicho, he aquí el antitipo de todos los tipos que hemos llevado a cabo. Todos esos sacrificios, todos esas ofrendas expiatorias, todos esos holocaustos son sombra de Él. Y aquí se ha acercado la figura real de todos los sacrificios. El Cordero estaba ahí presente, mis amados hermanos. El éxodo de Israel entonces es un anticipo del gran éxodo de la humanidad. Cuando una mujer o un hombre que merece el juicio de Dios, confía en Cristo y la sangre que Él derramó en la cruz, esa persona encuentra libertad, salvación ¿de qué? Del poder del pecado, de la culpa del pecado y de la condenación del pecado. Sus cadenas son rotas, tal como los israelitas fueron salvos, fueron liberados de la esclavitud. Así entonces las personas que confían en el Señor son liberadas. Por eso, cuando las personas hablan cuando uno habla con personas inconversas de si van al cielo o no, siempre van a estar enfocadas en qué hacen las obras. Y que si bien son pecadores, porque todo el mundo es pecador, siempre buscando hacer la claridad que Él no es el único pecador que hay en la vida, todos son pecadores, pues Él no es tan malo como otros, porque el violador sí merece irse al infierno, el asesino, los que asesinan a sus padres, a sus hermanos, esos sí, los brujos, los que practican cosas feas, esos también. ¿Quién más? Bueno, los que promueven asesinatos, toda esa gente, pero ellos no. Pero es por causa de no entender esto. Todos dignos de condenación, a menos que se aferren al sustituto, a menos que se aferren a aquel que entregó su vida. Por eso también es ridículo que nos hablen de una salvación 50-50. No, Cristo hizo una parte, nosotros la otra. Cristo hizo eso y lo que me corresponde a mí es creer. Esa es mi posición. Bueno, Dios lo hizo todo. Recordemos la salvación trinitaria. Dios decretó la salvación. Cristo logra la salvación por su sacrificio. Y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Aplica la salvación y todos los beneficios logrados por Cristo en el Calvario. Él es el que toca mi vida. ¿Para qué? Para que yo pueda ver. Sin la operación del Espíritu Santo, yo no podía entender tan gloriosas verdades. ¿Por qué yo puedo entender esto? Porque ahora yo puedo decir incapacitado para ser salvo por mí mismo. Los seres humanos todos sufrimos de una incapacidad espiritual para ser salvos. Se requiere totalmente de la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es lo que hemos dicho. Soy bautista, reformado. Y
para contrarrestar y aclarar a aquellos que dicen que no creen en el Espíritu Santo. Devoto soy de la manera del Espíritu de Dios, porque si algo entendemos los que hemos estudiado la Escritura, junto con los que todos estamos aquí, y es algo que ya lo he mencionado, es que si no es por el Espíritu de Dios, esas gloriosas verdades jamás serían iluminadas a nuestra vida. Y lo peor aún es que si no es por el Espíritu de Dios, estas verdades, aun cuando las presenten, no sean iluminadas, porque a muchos les hemos explicado esto, a muchos les hemos dicho cómo es que la salvación, ¿y qué hacen? Bueno, gracias. Bueno, peor aún, ¿sí? Ahí, como dice, no hay ciego que el que no quiere ver. ¿Por qué? Porque uno es el Espíritu Santo el que las ilumina, el que las muestra, y otro es el Espíritu Santo el que las aplica a nuestra vida. Nosotros no solamente hemos sido participantes de observar estas verdades, sino que también han sido aplicadas a nuestra vida, mis hermanos. Así que gloria al Señor por no solamente saber este sustituto. Gloria al Señor por permitirnos, por su Espíritu, aferrarnos a ese sustituto, aferrarnos a Él, por abrazarlo. Los fariseos sabían de la sustitución, Nicodemo, entre ellos, sabían de la sustitución, pero no se aferraron. Por eso Cristo les dijo: ustedes estudian las Escrituras porque son las que dan vida eterna, pero permítanme decirles, ellas dan testimonio de mí, y ustedes ni siquiera se dan cuenta. La siguiente vez que pienses en la comunión, es decir, en el pan, la cena, para los que son creyentes, participan de la Santa Cena, considera la historia de Moisés, la zarza ardiendo y las plagas. Entonces conecta los puntos y recuerda la razón por la que participamos en estas celebraciones, que Jesús es nuestro sacrificio. El apóstol Pablo dice en Corintios que nuestra Pascua es Cristo, nuestra roca es Cristo, esa roca que golpeó Moisés es Cristo, esa Pascua que celebraban ellos es Cristo. Y precisamente leímos, nosotros en nuestra cultivación leemos capítulos consecutivos de la Biblia, y voy explicando una meditación. Estamos en esta ocasión en el libro de Mateo, de Hebreos, y ayer estábamos leyendo el capítulo 9, precisamente recordando esto, hablando de esto, precisamente de cómo el sumo sacerdote entró al tabernáculo real, nuestro sumo sacerdote, no el sumo sacerdote humano, sino nuestro sumo sacerdote, Cristo el Señor, entró al tabernáculo real, al de Dios, al hecho por Dios mismo, para ofrecerse a sí mismo en sacrificio, pero sacrificio una vez para siempre, para obtener de manera eterna redención. Hermanos, esto es un recordatorio. Sea que sea domingo, no de Santa Cena, o sea que sea un momento de oración personal, diario, sea que sea una oración, un culto de oración congregacional, esto siempre debe estar marcado en nuestras vidas. Recuerda que la razón por la que participamos en esa celebración es que nuestro sacrificio de la Santa Cena, Él es el Cordero de Dios, Él es nuestro sustituto. No tienes por qué temer a ningún juicio, como dice Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, pero los que están en Cristo Jesús no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para clarificar también esto. Todo ha sido pagado, ha sido consumado, cancelado, todo ha sido tratado en la cruz. Estamos camino hacia la tierra prometida, la real tierra prometida. Mis amados hermanos, esto es para realmente caminar en el Señor y poder darle, creo que lo que da razón a nuestra vida no es simplemente el vivir de manera positivista. Hay gente que su forma de ver la vida es positiva, ¿no? Hay que echarle para adelante, somos, no. Nosotros también el pasado domingo predicamos, el título del sermón fue La noche está avanzada, el gran día se acerca. Y durante el sermón hablamos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, su segunda venida. Pero esa esperanza no hubiese sido,
la tuviésemos, no tuviésemos la esperanza de la segunda venida de Cristo, si no hubiésemos tenido la esperanza o el fundamento de esperanza en su primera venida. Cristo vino, se encarnó para tomar nuestro lugar, para ser nuestro sustituto. Hermanos, esto es algo glorioso. Les recuerdo lo que dije al principio, eso es una verdad gloriosa. Ora al Señor para que estas verdades gloriosas no sean información más en nuestra vida. No sean como las noticias que llegamos, vemos y decimos, mira, pasó esto. Bueno, sí, ni modo, estamos en este mundo. No sea el sacrificio de Cristo, no sea la sustitución de Cristo, nada más ya, sin sentido alguno en nuestra vida. Hermano, oremos al Señor, pidámosle a Dios, dentro de lo mucho que le pedimos, así como le pedimos por sanidad, por una economía, porque Dios nos responda en esto, en aquello, en lo otro, por aquí, por allá. Así como oramos, hermano, que el Señor obre en la vida de nuestras familias, de nuestros jóvenes, o de los hijos, o de los padres, o de quien sea tu familiar, por quien oras para salvación. Oremos también al Señor, para que podamos decirle a Dios que esta verdad de tu Hijo siendo nuestro sustituto, de tu Hijo siendo la razón por la cual estamos delante de ti, no sea una verdad más que encuentro en este mundo, sino que sea una verdad gloriosa para mí. En sí ella es gloriosa, en sí es una verdad magnífica, que eso sea para mi corazón. Hermano, como le dije ahorita, cada vez que pensemos en eso, podamos suspirar. Usted llegó a suspirar, enamorado. Podamos nosotros cada día pensar en el Señor, cada vez que me voy a acercar a decir, gracias Dios. ¿Qué sería de mí? Hay una canción bonita, lamentablemente el autor hoy en día ni entiende de la vida, pero creo que en su momento por lo menos alguna verdad le fue iluminada, no en su corazón, pero sí en su mente. Sacó esa canción y ¿qué sería nuestra vida sin el Señor? ¿Qué sería de mí, hermanos, si el Espíritu Santo no hubiese llegado a nosotros a tocar nuestros corazones, a darnos vida, a iluminarnos tan maravillosa verdad? El hecho de que Cristo, el Hijo de Dios, haya venido o haya sido enviado por Dios mismo a tomar nuestro lugar. El libro no piensa, ¿quién soy? Hombre, hijo de otro hombre, para que Dios haya tenido misericordia de él, para que Dios haya pensado en mí como aquel o uno de los tantos beneficiarios de ese gran sustituto. ¿Quién soy? Pero el Señor quiso tener misericordia y no nos queda más sino vivir en gratitud para nuestro Señor. Vamos a orar al Señor, a dar gracias a nuestro Dios. No sé si alguien tenga alguna participación, alguna inquietud al respecto, porque las hay. Así que, hermanos, quien pueda hacerlo. Voy a leer el comentario de nuestro hermano Carlos. Perder el asombro del plan de redención establecido mediante la ejecución de Cristo como sacrificio perfecto es no haber entendido el precioso regalo de amor extremo y necesario para nuestra completa redención. Así es. Así como fueron librados los primogénitos judíos de la muerte por la sangre de un cordero perfecto, así por la fe en la obra de Cristo los que hemos sido salvados del poder del pecado, de la muerte y del infierno. Alabado sea nuestro Señor. Amén. Así es, mi hermano. Comparte las palabras. Bueno, hermanos, vamos a orar. Bueno, no sé si alguien quisiera, con base a lo que hemos estudiado el día de hoy, quisiera dirigir la oración, bien pueda hacerlo, hermano. Lo he hecho presentar este día en las manos de nuestro Redentor. Como ya lo hicimos, nuevamente encomendarnos. Que no, entonces este servidor. Ok, sí, hermano, tú colocaste esa oración. Tu hija, la señora Antonia Gil. Hermana, ¿ella es creyente o no? Ha hecho para orar no solamente por su salud, sino también por su salvación. Confírmanos eso, Antonia. Bueno, pastor, ella es la tía de mi esposa y ella es cristiana. Ok, bueno, oremos por nuestra hermana Antonia Gil, por su salud, que el Señor
lo que tenga, sea el Señor obrando en la vida de ellos. Oremos, mis hermanos. Oh Dios y Padre nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tus verdades. Es necesario, Señor, pedirte esto, porque qué tan fáciles, Señor, qué tan fáciles somos para olvidar verdades, o para dejar de olvidarlas, dejar de mirarlas con majestad, con esa gloria, con ese esplendor que ellas son, Señor, para nuestra vida. Perdónanos por ello, Señor, por a veces ser básicos en nuestro cristianismo y caer en esas frialdades, caer en esas simplezas, Señor, de tal manera que ya dejemos de deleitarnos y de asombrarnos por todo ello, Señor. Oh Dios, vuélvenos, Señor, tal vez como le pasó a la iglesia de Éfeso en el libro Apocalipsis. Vuélvenos a ese primer amor si lo hemos perdido. Señor, si somos de los que miramos las verdades gloriosas con simpleza, sin ningún sentido de asombro, perdónanos, porque si estamos ahí hemos sido culpables, Señor. Si estamos ahí es porque de alguna manera hemos abandonado la vida de adoración. Si estamos ahí viendo con simpleza y sin asombro y sin fervor, sin amor lo que hiciste por nosotros, nosotros hemos sido culpables porque hemos abandonado tu palabra, hemos abandonado la meditación de tu palabra, hemos abandonado la adoración a ti, Señor. Y aquí estamos para pedirte que nos perdones, Señor, que nos perdones por tales pecados y que nos ayudes a regresar, Señor, y que podamos ver tus verdades de esa manera, con devoción, con entrega, con amor, Señor, que brille en nuestros ojos al pensar en Cristo como aquel Cordero que nos concediste para tomar nuestro lugar en la cruz, y liberarnos de esa manera de la esclavitud y poder del pecado, de la culpa y de la condenación, y podamos, Dios mío, deleitarnos en ti y con esa verdad caminar en pos de ti, Señor, sabiendo que en este mundo de tinieblas, Señor, tenemos una gran batalla, y la única manera de librar, Señor, esta batalla es realmente teniendo verdades convincentes, Señor, que nos llevan a pelear con vehemencia, con ahínco, con entrega, Señor. Esta es nuestra vida, por ello, bendito Dios. Ayúdanos, Señor, a amar tus verdades, a amar tus palabras y retomarlas en nuestro ser, Señor. Gracias por ello, bendito Dios. En tus manos encomendamos este día, Señor, pidiendo que sea un día de gran bendición, porque será de crecimiento espiritual para nosotros, Señor. Si han de venir bendiciones materiales, si has de concedernos salud para este día ante esa dolencia, enfermedad que tenemos, amén, lo recibimos, Señor. Pero la razón por la cual digo día de bendición, un día, es por eso, porque será un día de crecimiento espiritual para nuestras vidas, un día de meditar más en tus verdades, un día de mayor adoración, Señor, que así sea, Señor, comparado a los días pasados. Oramos por nuestra hermana Antonia Gil, Señor, tía, nuestra hermana Alejandra, ha estado enferma, ha estado delicada de salud. Tú sabes que tiene, Señor, así como nuestros hermanos, Señor, y oramos por ellos, nos unimos a esta oración. Te pedimos por la salud de nuestra hermana. Te pedimos, Dios, que sea por tu palabra, por el obrar de tu Espíritu, o por tú mismo colocar tu mano sanadora sobre ella, Señor. Te pedimos concede salvación. Te pedimos, por favor, concede la salvación, Señor, la sanidad a nuestra hermana Antonia, Señor, y concede esa firmeza en esa vida de salvación que le has dado. Concede esa firmeza en tu senda, que aun cuando esté necesitando salud, Señor, su fe esté ahí presente, la fe de una hija de Dios esté ahí, Señor, para darte, para glorificarte y adorarte, Señor. Pero así como oraríamos por salud por cualquiera de nuestros seres amados, oramos por sanidad de nuestra hermana Antonia. Por favor, ayúdala, bendito Dios. Ayúdala en cada una de sus áreas. La salud, en cuanto a la parte física,
y la vida espiritual, Señor. La fe en cuanto a el área espiritual. Muchas gracias te damos, Dios. Así mismo encomendamos este día nuevamente en tus manos, pidiendo que nos ayudes en todo, que nos dirijas en todo con tu espíritu y que podamos, Señor, estar firmes ahí, delante de tu maravillosa y santa presencia. Te agradecemos, Señor, por este día, por esta palabra, Señor, que nos has dado como una palabra para motivarnos y ayudarnos a perseverar en tus sendas. Muchas gracias te damos por Cristo, nuestro Señor y Salvador, por quien únicamente nos hemos acercado delante de ti, Señor. Amén y amén. Amados hermanos, gracias y paz a sus vidas. El Señor les continúe bendiciendo, firmes y adelante en Cristo Jesús nuestro Señor. Nos veremos Dios mediante en cuanto a devocional el día de mañana. Gracias y paz a todos mis hermanos, firmes y adelante. Gracias, pastor. Buen día.